Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de recursos recomiendo utilizar a la hora de contar un cuento y por qué? Bueno, recursos hay infinidad y básicamente la primera recomendación es usar el recurso con el que la persona se sienta cómoda. Hay diferentes cuentacuentos, hay diferentes personalidades, habilidades, talentos y sí es importante acompañar el cuento pues con algún recurso, ¿verdad? Especialmente en cuentos para niños. Y hay diferentes enfoques. Hay algunas personas que son muy puristas, por decirlo así, entonces más bien se visten de negro, tienen el escenario limpio, blanco, o el espacio donde están contando el cuento, y ellos tratan de que el único recurso sea su voz, su expresión y las expresiones de las manos, digamos. Incluso, como les decía, hasta vestidos de negro y todo, como para que los chicos o el público se centren en la historia que están contando. Mi estilo es un poco diferente, más bien yo me gusta tener accesorios, tener elementos visuales, pensando también en que los chicos o la persona que está escuchando el cuento, pues cada persona tiene habilidades y mentalidad diferente y atendiendo también a las inteligencias múltiples, ¿verdad? Algunas personas están muy tranquilas con escuchar y escuchar y escuchar y lo procesan y se lo imaginan y lo retienen, perfecto. Otras personas necesitan ver elementos o ver movimiento. Otras personas más bien se dejan llevar por los accesorios, por los elementos que hay ahí físicos, ¿verdad? Por objetos, o por cómo uno se mueve en el escenario, si uno, por ejemplo, parte del cuento le hizo a un extremo, otra parte sentada, otra parte de pie, después se sube a una silla, toda esa parte kinésica o de movimiento, ¿verdad? También es parte del cuento y a algunas personas se les hace más fácil procesarlo o disfrutarlo o entretenerse con eso. En mi caso, uso, bueno, prácticamente todos los elementos que están aquí atrás, que ahí los tengo, ¿verdad? Está mi baúl de cuentos, donde saco los cuentos, y también es el baúl de tesoros, en el que salen los tesoros de todos los cuentos que tengan tesoros. De ahí salen los tesoros. Están elementos musicales, algo que prácticamente son en todas las presentaciones es algún accesorio de música o de sonidos artesanales. Entonces algo que suene como una ranita, que suene como una chicharra, ese que es como un tipo de xilófono típico aquí de Costa Rica. Tengo por ahí unas pezuñas de llama secas que suenan así, como maracas, algo así, en especial. Uso también peluches que andan por ahí algunos y que me han acompañado por todos lados, los peluches. Entonces, cada historia se acompaña, ya sea de personajes en peluche, de accesorios que hacen sonido, a veces uso láminas según el cuento que haya, y también eso sirve para interactuar. Por ejemplo, algo que le hace mucha gracia a los chicos es cuando uso una lámina y la presento, pero la presento al revés. Entonces todos dicen, está al revés, está al revés. Entonces yo lo doy vuelta, pero para el otro lado incorrecto. Entonces, no, está al revés, te lo doy vuelta otra vez para el lado que no es. Entonces pasan vacilando simplemente porque la lámina no está bien puesta y cómo hacer para que se vea. Entonces todo es parte de también generar ese ambiente para que la gente esté cómoda y esté feliz. Por ejemplo, cuando me han invitado a contar cuentos en escuelas de educación especial, con niños que tienen capacidades intelectuales diferentes o disminuidas, o tienen grupos en que hay algunos que tienen dificultades para escuchar o para ver, o dificultades cognitivas. Entonces, ellos son muy claros en pedirme que lleve elementos visuales, objetos, o sea, que la actividad pueda ser sentida y vivida con los 5 sentidos, valga la redundancia. Entonces, en esos espacios, dejo que los chicos agarren los peluches, que los sientan, que jueguen con ellos. Una vez un chico de esta escuela de enseñanza especial le presté un peluche para que los estuviera ahí en el cuento, y cuando me di cuenta salió corriendo con el peluche por allá, hasta el otro lado de la escuela, y bueno, el peluche apareció al final del cuento, ¿verdad? Pero sí, es bien importante. Si la persona se siente cómoda tocando guitarra, tocando un instrumento, usando títeres, usando otro muñeco, el elemento que quiere usar, es bien bueno que lo utilice. Desde mi punto de vista es bueno tener recursos que nos acompañen al cuento, porque así además se facilita la comprensión y hasta la memoria, hasta recordarlo. Por ejemplo, yo tengo un cuento en el que uso un peluche de vaquita. Entonces, fácil que la gente recuerde, ah, sí, el cuento de la vaquita.
Y entonces recuerdan el peluche, recuerdan que era un cuento de una vaca y ya qué pasó con la vaca. Otro cuento en que, por ejemplo, a los participantes se les ponen pelucas. Entonces es un vacilón y entonces todos se ven divertidos y se toman fotos y vacilan. Y es muy divertido porque se caracterizan, ¿verdad? Se les pone pelucas a la gente y entonces le pasan súper bien, súper divertido. Siempre igual, pues con mucho respeto, pues que, porque hay algunos chicos que no les gusta, que no quieren o que quieren un color de peluca y otro no, ¿verdad? Entonces todos pues manejarlo en el momento. De hecho, llevo pelucas y también barbitas así de mentiras para que puedan escoger lo que quieran ponerse y disfrazarse. Entonces creo que es bien importante usar recursos que aporten al cuento también. En el caso mío, yo sí confieso que me gusta usar muchos elementos, usar colores. Las camisas que uso son camisas que prácticamente solo me las pongo para contar cuentos, porque no son para andar por la calle, porque tienen personajes, tienen colores, tienen estrellas, las camisas. Entonces, desde mi punto de vista, me gusta que haya muchos estímulos y muchos elementos cuando estoy contando el cuento. Que si el chiquitillo quiere estar viendo mi camisa porque tiene un conejito, pues que se entretenga con eso. Si a otra persona le hace mucha gracia ver cómo es que el aparatito funciona y por qué produce el sonido que produce, que se interese también por eso. Y el que quiera pues simplemente seguir la historia de la narración, pues también este es el tema central. Siempre y cuando sea, como les digo, recursos que aporten, que sumen, que vayan como hacia el centro del contenido de la historia. No que sea algo que simplemente está por ahí puesto y que más bien estorba o incomoda o distrae, sino que sean elementos que sí estimulan los 5 sentidos, ojalá, y que estén enfocados en el cuento, en la historia, o en la vivencia que se está teniendo ahí. Entonces, desde música, elementos, dibujos, hay muchos elementos que se pueden usar. Conozco un cuentacuentos sudamericano que él teje algo así como edredones, pero con el cuento. Entonces hace como el cuento en tela y en personajes y él va como por el edredón ahí viajando con telas y con muñecas y con cosas y es súper interesante. Entonces no hay límite para qué elementos usar. Puede ser desde las manos simplemente, un dibujito que se haga en ese momento, un palito que tenga por ahí, hasta algo más elaborado. Mientras sea algo con lo que uno se sienta cómodo y que le aporte a la historia también. Súper cierto. O sea, al fin y al cabo lo que tiene que quedar es la historia en los niños, pero si hay como algo que se utilizó que llamó la atención, como que queda más el recuerdo del cuento. Muchas Claro, gracias. además cuando se recuerda la presentación dicen, ah, sí, el cuento que tenía el peluche, o el cuento en que se cantó tal canción, o el cuento en que, no sé, corríamos por el aula. Entonces eso pues ayuda, por supuesto, que se recuerde mucho más. Sí. Claro, qué hermoso. Y bueno, la última pregunta sería, ¿qué consejos nos podría dar a nosotras como futuras docentes a la hora de contar cuentos a los y las estudiantes? Bueno, una de las cosas que a mí me funciona, y es parte también de los recursos, es alineándolo por ese lado, es como entrar en el personaje también. En mi caso, yo casi el 100% de las veces uso algún sombrero. Por ahí anda mi sombrero con orejas de conejo, ¿verdad? Que son las que me encanta usar porque son un recordatorio de Tío Conejo y de su astucia y ese personaje que es tan propio, ¿verdad? Pero además me ayuda a recordar que tengamos las orejitas abiertas, dispuestas, las orejitas bien paraditas para escuchar, para poner atención. En ese caso, ese sombrero me gusta mucho porque tiene todo ese sentido. Pero además me gusta usar diferentes sombreros para diferentes personajes. Eso a mí como cuentacuentos me ayuda a entrar yo en personaje. A decir, bueno, ya este es el momento del cuento. Y a la gente también le ayuda a decir, bueno, este no es un señor que va pasando y que va a dar aquí un mensaje, sino que si ando unas orejas de conejo puestas en la cabeza, es que algo va a pasar, algo va a hacer, aquí hay algo diferente a lo normal. Entonces, usar un elemento que a uno le ayude a ponerse en personaje. Cuando estoy en un escenario, ahí arriba y con las orejas de conejo puestas, pues ya ahí tengo que contar el cuento, ya ahí un poquito el miedo al ridículo empieza a irse desde que me pongo el sombrero, porque ya ahí vamos a contar el cuento. Entonces, perder ese miedo al ridículo es importante. Es parte de jugar, así como uno o los niños juegan y se meten en la historia, se meten en el juego y no se preocupan, están pensando cómo los ve el vecino, o cómo los ve desde el aula del frente, o si están haciendo mucho loco, simplemente se meten en la historia y la viven. Entonces, igual, meterse en la historia, vivirla y que sea una experiencia en la que sea como inmersiva.
desde la historia que uno está contando, que no se siente que está ahí, y eso ayuda a que la gente también se meta en esa historia. Otra cosa que puede ayudar es modificar el ambiente. Por ejemplo, digamos, en un aula que, bueno, creo que en algunos cursos se habla también de cómo preparar la biblioteca, el espacio, el ambiente, ¿verdad? Para contar cuentos. Entonces eso es importante. Aunque no haya un rincón especial de lectura, de repente poner un mantel, un póster, un afiche, alguna cosa que cambie el ambiente para que ya la gente sienta que está en el espacio del cuento, que sea un espacio diferente, bonito. Puede ser, si están en la casa, no sé, meterse abajo de la mesa o poner a hacer una cabaña así con las tiendas, con las sábanas y decir que están acampando y contando cuentos. Entonces, igual, utilizar recursos y también estar muy conectados, como decíamos al principio, con cosas que le gustan a uno, que le puedan gustar a los chicos y también que estén conectados con los valores o con el mensaje que uno quiera dar. Siempre todo esto, y es un elemento bien importante, todo rodeado de mucho respeto y de mucha cariño también, si se quiere. Aunque sea un profesor que tiene cierto, pues obviamente nivel de liderazgo y autoridad frente a los chicos, que sea algo mucho de respeto, por más que sea un juego, si un chico no quiere ponerse las orejitas de conejo, pues no se le ponen. Ese que sea más de invitar y que los chicos se acerquen, no de imponer, para que no sea algo que se hace a la fuerza, que genere más bien anticuerpos, ¿verdad? Sino que sea algo que uno invita y los chicos se acercan a participar y a usar todos los elementos que haya ahí. Entonces, yo diría que es uno colocarse en ese mood, en ese ambiente, en esa sensación de contar cuentos, ayudar a que la gente se meta en ese ambiente también y siempre hacerlo con mucho cariño, siendo divertidos y con muchísimo respeto. Respetar a los niños tanto como si fueran adultos y respetar a los adultos tanto como si fueran niños. Entonces, hacerlo como con cariño, con respeto, ir también leyendo el ambiente, qué está pasando, si están interesados, si quieren que sigamos, si hay algunos elementos que les gustan más y podemos seguir utilizando, si algo no está funcionando, variarlo o hacerlo más cortito, ¿verdad? Tal vez no cortar el cuento a la mitad, pero digamos, apurarlo un poquito, darle un giro, de forma que uno si ve, si lee que el ambiente, que hay algo que está pasando en el ambiente, que se están aburriendo, que se están distrayendo por algo, entonces tomarlo en cuenta y aplicarlo en el cuento. Igual, obviamente, pues cuidar cosas externas, ¿verdad? Como que puedan estar cómodos, que el espacio donde uno cuenta sea también cómodo para contar, que tal vez no haya una construcción al frente haciendo un gran escándalo, o que no estén inflando un inflable para pegar brincos y que estén los chicos deseando irse a pegar brincos y no estar ahí con uno, ¿verdad? Sino cuidar todas esas cosas integrales al mismo tiempo. No sé si contesté completamente la pregunta o si se me queda algo por ahí sin decir. Para mí sí la contestó muy bien. Me gustó mucho la parte en la que nos dijo que a la hora de contar un cuento seamos como niños. En nuestro caso, que vamos a interactuar todos los días con niños y niñas, yo creo que no tiene sentido que nos dé vergüenza o que no aprendamos de ellos. Si estamos ahí es porque nos encantan los niños y sin duda alguna nosotras y nosotros podemos aprender un montón de ellos. Entonces creo que en muchas situaciones de la vida debemos actuar como niños, sacar ese niño interior que en realidad nos hace muy bien. Claro que sí, en muchísimos momentos de la vida deberíamos actuar como niños y también actuar como le decimos a los niños que actúen, ¿verdad? Ajá, Ahora que estamos en este tiempo de coronavirus y eso, ¿verdad? A veces uno se estresa ahí con el tema de las medidas sanitarias y de seguridad y esto, y deberá tener esa cortesía, esa amabilidad que uno le pide a los niños que tengan. Si uno la tiene como adulto, también hace que el mundo sea un poquito mejor a veces. Es cierto. Yo creo que los cuentos ayudan mucho en eso, ¿verdad? Para que uno se sienta más cerca de ese niño interior. Y no sé si a usted le pasa, que ya es así como que cuenta el cuento y literal, bueno, lo dijo, se convierte en otra persona o no en otra persona, pero es un niño y lo disfruta más, que eso es como lo que hace falta, que la gente en serio juegue con la imaginación, de que sientan las historias, de que tal vez aprendan algo. Y es muy buena, no sé, su trabajo es muy bonito. Sí, muchas gracias. Tiene sus retos, tiene sus momentos difíciles, pero es muy bonito. Y también algo que influye mucho, también para contarles un poquito, es la dinámica o la química o sí, o el ambiente que se ve con las personas.
hay momentos en que hemos ido a hacer una actividad, un show, ya sea con cuentos o con actividades didácticas divertidas, y los chicos lo disfrutan, nosotros lo disfrutamos, se nos va la hora rapidísimo y no queremos salir y queremos quedarnos ahí viviendo en esa escuela o en ese lugar, ¿verdad? Porque todo el mundo disfruta, está metido en la historia, jugando, participando, con mucha diversión y con mucho respeto. Y también hay momentos en que el ambiente o la hora o simplemente el grupo pues no está disfrutándolo tanto, ¿verdad? Es una cosa vivencial, es un tema relacional, así como uno con su familia, con sus amigos, con la gente, a veces simplemente basta con ver a un amigo para morirse de risa y pasarla muy bien, y a veces está con el mismo amigo y están tranquilos o serios, igual al contar cuentos. Hay veces en que todo fluye muy bonito, muy divertido. Recuerdo una vez que en algunas actividades, según el tamaño de la actividad, a veces voy con otras personas y estaba el compañero que me acompañaba con frecuencia en estas actividades para manejar sonido y también hacer un poquito de animación. Y terminó la historia, los cuentos, y él decía como, ay, volví a creer en los cuentos, volví a emocionarme como la primera vez, como si fuera un chiquillo. Y eso que él me acompañaba todos los días a contar los mismos cuentos, hacer la misma actividad. Entonces eso, tratar de sentir, de un poquito leer lo que está pasando, eh, tomar en cuenta lo que dicen los chicos, sobre todo si son docentes y van a estar día a día con ellos, ¿verdad? Si un día un chico quería un cuento espacial y ese día no se podía, pues otro día llevarlo, como llevar ese historial de qué les gusta, qué no les gusta para que se sientan partícipes y saber que también es una relación humana. Así como un día puede ser maravilloso, otro día puede ser no tan maravilloso. De repente la gente a veces llegó y no sabía que, bueno, en el caso mío, que a veces me invitan a actividades y que llega gente, a veces hay gente que llega y que no sabía de qué se trataba, entonces ¿cómo que me van a contar un cuento? Entonces sí, es una cosa muy vivencial, muy humana, y así como hay cambios de ánimo y multitud y diversidad de personas, así son las presentaciones cada día. Es única y es diferente y responde a lo que hace el cuentacuentos y las personas que están ahí presentes también. Listo, ¿verdad, chicas? Sí. Estamos súper agradecidas. Fue que no sé, cerca de una hora más o menos. Súper valiosa, muy útil, de verdad. Creo que hemos aprendido bastante y a recordar todo esto, todas estas palabras que nos ha brindado para aplicarlas en nuestro presente y en nuestro futuro. Muchas gracias. Ujú. Sí, de verdad, muchas gracias por su tiempo, por la paciencia, por toda esta comunicación de mi papá al canal y todo. Muchísimas gracias por atendernos y ayudarnos en esto. Sí, y de verdad, muchísimas gracias, no solo también por atendernos, sino en sí dedicarse a algo tan noble, porque, bueno, en sí cualquier cosa artística cuesta mucho dedicarse a, ¿verdad? Y ponerle tanto esfuerzo y poner tantas cosas, o sea, por lo menos yo creo que de parte de todas, muchísimas gracias, porque, bueno, todas aquí como docentes entendemos lo importante que es cultivar esto en los niños, ¿verdad? Cultivar tanto amor, tantas ganas de vivir más, de entender más de la vida. Entonces también muchísimas gracias en sí por dedicarse a esto. Sí. Claro, pues muchas gracias a ustedes por este ratito, por esta oportunidad. Y sí, muchas gracias también a los docentes, bueno, a ustedes que se están formando, ¿verdad? Pero realmente ser docente es una labor importantísima para esos chicos que van a estar con ustedes, esas chicas que van a estar en sus aulas y para la vida y para el mundo, ¿verdad? A veces se nos olvida que las personas que trabajan con niños, con jóvenes, están formando personas, ¿verdad? Las personas que en este momento son muy importantes, el mundo gira gracias a esas personitas y que también son personas que van a ser adultos y que van a manejar un poquito el mundo y la sociedad, a menos que lleguen otros virus que nos pongan un poco de cabeza como ¿verdad? No más. Pero sí, es una profesión súper valiosa y siempre es importante recordar el valor que tiene esa persona, cómo se forma para formar y acompañar a esas personitas que van creciendo. De hecho, yo cuando visito escuelas, me gusta mucho estar ese ratito con los niños, pero también valoro mucho esos ratotes y esas horas que pasan los docentes con los chicos y tienen que, bueno, tener todo un montón de estrategias de cómo convivir, de cómo manejarlos, porque a veces uno dice, wow, fue una presentación de una hora y quedé cansadísimo. ¿Cómo hacen los docentes que están
montones de horas, montones de días, y cómo se manejan esos, desde el cansancio hasta los contenidos y la parte administrativa, y un montón de cosas con las que los docentes tienen que lidiar y que realmente requieren vocación y un montón de habilidades de parte de ustedes. Así es que muchas gracias también por esa labor, y ojalá que toda esta emoción y estas ganas de hacer las cosas bien que tienen ahorita, las recuerden dentro de 20, 30 y 40 años, y sigan con esa frescura de esas ganas de trabajar y entregarse por esas personitas que van creciendo ahí en las aulas. Gracias. Muchas gracias. Yes. Todo lo vamos a tener en cuenta. Son palabras que nos sirven para seguir adelante y que nos motivan. Muchas gracias. Sí, más ahora que todo está tan complicado y no estamos acostumbradas a esta modalidad virtual y sentimos que no podemos, bueno, no sé si en todas, pero a veces nos cansamos como todos los humanos. Entonces, las palabras así nos ayudan mucho. Muchas gracias. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias a ustedes por este ratito. También para uno hacer este ejercicio de repensarse, de contestar estas preguntas, lo hacen a uno retomar un poquito quién es uno y por qué hace las cosas, y hasta cómo hacerlas mejor también. Y también un gran saludo a don Carlos Rubio, a su profesor, que le agradezco muchísimo que nos tome, que les ponga estos proyectos y que me inviten a estas actividades también. Así es que de mi parte, muchísimas gracias. Listo, entonces. Bueno, quedaría Nos entonces. vemos. El típico saludo de teleconferencia. Mientras todos ven hacia la cámara a ver en qué momento se acaba y qué momento puede decir también. A ver cuánto se termina. Que estén muy bien. Nos vemos. Igualmente, Bye. hasta luego. Muchas gracias. Bendiciones. Luego, gracias. Bien que. ¿Eso qué eres? Chao. Chao. Chao.